¿Qué indica el reglamento de la Conmebol en torno al cupo de la Copa Libertadores que decidirán Palestino y Colo-Colo a partido único jugarse este mes de agosto? A ver, el reglamento de la Conmebol 2019, que expresa y es clarísimo en términos de señalar de que todas las referencias al género masculino abarcan también al género femenino, por lo tanto es un reglamento plenamente aplicable, en este caso, a la situación de la Copa Libertadores femenina. Y desde ese punto de vista, lo que dice de manera expresa y clara es que en el artículo 11 y 12 señala que los clubes deberán cumplir obligatoriamente, no hay otra digamos, interpretación, con y señala una serie de requisitos para ser admitidos en la Conmebol Libertadores 2019. Y el primer requisito es haber calificado para la competición por mérito deportivo. Entonces, acá, luego en el artículo 12 dice que cada asociación va a calificar para el torneo primero con el club campeón del año. Recordemos que hay casos de países en que los torneos, por ejemplo, el caso de Chile es del 2018, hay otros países que tienen una temporada con un periodo, digamos, distinto y es 2018-2019. Pero lo importante es que del año, digamos, en curso, el año inmediatamente anterior, ese, el club campeón, ese va. Ese es el primer cupo. Luego, si hay más cupos, que es el caso de Chile, y lo que establece el reglamento de la Conmebol es que, en este caso, cada federación, porque aquí habla de federación, nosotros tenemos que estar en el FP finalmente, va a determinar qué equipo va de acuerdo al sistema de disputa de los campeonatos locales. Pero siempre, y aquí viene lo relevante, respetando lo dispuesto en el artículo 11. Es decir, que esa determinación esté respetando que el equipo que vaya, en este caso como cupo Chile 2, sea por mérito deportivo. Entonces, en mi opinión, aquí no cabe una doble interpretación. Eh, el segundo cupo de Chile tiene su origen en el hecho de que algún equipo chileno, en este caso fue Colo-Colo, efectivamente resultó campeón del torneo internacional el año 2012. Si el reglamento hubiese querido decir de que el club, cualquier país cuyo club fue campeón en algún momento es el que siempre va a participar, derechamente lo establecen así. No sé si me explico. Entonces, claramente, no es ese el fundamento, no es ese el espíritu de este reglamento, sino que simplemente es decir, nosotros le generamos y le damos un cupo adicional a aquel país que haya sido en algún momento campeón. Y siempre tiene que ceñirse a un mandato obligatorio de la Conmebol, que es respetar este principio básico, que por lo demás es obvio, es de perogrullo, que es que tenga que ir aquel equipo que por mérito deportivo merece estar en ese cupo y en ese torneo y en esa competencia. Es más, a mí me parece, de acuerdo a lo que hemos conversado, de que hoy día esta polémica o este problema eh, se resuelva a través de un partido único, a mí me parece que es improcedente, totalmente improcedente. Acá quien tiene que ir como Chile 2 es Palestina. Y el ejemplo es cosa de ver lo que ocurre en Colombia. Colombia tiene 3 cupos. Lo hemos conversado por ser país miembro, por haber ganado, al igual que Chile, ese cupo 2, por haber tenido en algún momento un club que fue campeón del torneo internacional y además por ser el actual campeón, el que defiende el título. Y en el caso de Colombia, los 3 equipos que van, si tú te das cuenta y si tú te fijas, porque además tienen otro torneo, son los campeones de ambos torneos y subcampeones. Mérito deportivo. No sé quién más. O sea, ¿qué explicación o qué razonamiento lógico y apegado a los propios reglamentos de la Conmebol podrían entenderse que justifiquen esto que sea arbitrariamente Colo-Colo? No tiene ningún sentido. Este reglamento es reciente, entonces Es también reciente. habla muy mal de la Conmebol porque no tendría quien gane este partido tampoco tendría el tiempo necesario para poder prepararse, ya que también es un torneo en Ecuador, un torneo en altura. Que es en octubre. De hecho, Santiago Morning ya se está preparando de manera adecuada con cámara hiperbárica y todo lo que tiene Exacto. que ver relación con jugar un torneo en altura. Entonces, también hay un actor improcedente de la Conmebol a dictaminar que el torneo se va a ampliar de equipos cuando faltan 3 meses, 2 meses para el campeonato. Sí, sí, eso sin duda que es una crítica sumamente válida, pero a mí me parece que es mucho más criticable es toda esta
esta demora, esta dilación que se ha dado, porque el torneo local ya concluyó, salió Santiago Morning campeón, vicecampeón Palestino, y esto ni siquiera debiera estar siendo materia de discusión. Y así como Santiago Morning ya se está preparando para ir porque esto es en Quito, en octubre de este año, con todas estas condiciones de altura que requiere una preparación especial, ya Palestino debiera estar en eso y no estar pensando en un partido que a título de presión prácticamente está tratando de organizar la NFP para salvar de una situación que a todas luces es impresentable y es absolutamente improcedente. Es de una injusticia tremenda, tremenda. Aquí no hay tráfico de influencias con el hecho de que Harold Maynicol esté en Colo Colo. O sea, yo no lo puedo aseverar como tráfico de influencias, pero resulta llama poderosamente la atención que habiendo asumido Harold Maynicol como vicepresidente de Blanco y Negro, legítimamente, digamos, por votación de los accionistas de Blanco y Negro, sea precisamente una persona que tiene mucho manejo, que es conocido, y a raíz de eso Colo Colo, el equipo femenino Colo Colo, termina siendo el adjudicatario de este cupo Chile 2. Por lo tanto, es tremendamente razonable pensar de que sí ejerció los oficios de relaciones públicas, por decirlo de alguna forma, en la NFP, para que la NFP unilateralmente y de manera arbitraria se saltara este reglamento, que tiene la obligación de respetarlo, porque no es yo un día sí me sujeto al reglamento de la Conmebol, luego al día siguiente, como no me gusta, no me sujeto a aquel. Eso no puede ser. Y claramente aquí yo creo que la única explicación que cabe es el interés que puede despertar, desde luego, el equipo femenino Colo Colo, quizás por una cuestión de que tiene una mayor cantidad de hinchada, entre comillas, y digo entre comillas porque el fútbol femenino está en un nivel tan pobre que ni siquiera existe interés de transmitir los partidos, por ejemplo, del torneo local. Pero así todo, claro, Colo Colo es un club más grande, que arrastra más público, que arrastra más interés, y desde luego eso traerá, de una u otra forma, me imagino yo lo que ellos piensan, traerá mayor rédito económico. No veo otra explicación. Ambos equipos, al estar federados en la NFP, si es que si es que alguno de los dos, obviamente alguno de los dos va a perder el partido, posterior al partido podrían apelar al TAS, lo que tiene que ver con el reglamento, cualquiera de los dos equipos que haya perdido. Sí, claro, pueden recurrir a todas las... A ver, es que aquí viene algo que es bien paradojal. Entendiendo que son equipos federados, ellos pueden recurrir a todos los tribunales que están también en la propia Conmebol, los tribunales, en este caso, digamos, de competición, al propio TAS, Tribunal Internacional Deportivo. Pero, ¿sabes qué? El problema es el siguiente. El problema es mucho más grave. El problema es que, jurídicamente hablando y legalmente hablando, yo no entiendo cómo estos equipos pueden estar federados. ¿Cómo podemos estar hablando de un torneo de fútbol profesional femenino en circunstancias que, salvo contadas excepciones, el grueso son 14 equipos, ¿no? Los que existen actualmente de primera división, y de esos 14 equipos, solo un club, y ni siquiera en su totalidad, cumple con la reglamentación básica, que es tenerles contrato profesional a sus jugadores, que es Santiago Morning, y que ni siquiera tiene a todos sus jugadores con contrato de trabajo. Y esto es de tal gravedad porque en estricto rigor ni siquiera ninguno de esos 14 clubes, incluyendo Santiago Morning, pues no es en su totalidad, podría, o por lo menos parcialmente en el caso de Santiago Morning, dejémoslo por último aparte, podría estar inscrito en la federación, en la NFP, y por supuesto que menos aún poder ir a participar a un torneo organizado por la Conmebol, porque no se cumple con los requisitos básicos. Eso está, reglamento de la federación, reglamento de la NFP, está en el reglamento también de los jugadores, que también está, tú lo puedes descargar de la página de la NFP, Conmebol y FIFA, más el Código del Trabajo. Aquí estamos hablando de una vulneración tan grave que todas esas jugadoras deben tener un contrato de trabajo profesional y no lo tienen. Y ese es el requisito básico para estar inscritas. No sé si me explico, o sea, es casi como que yo dijera, un requisito para pertenecer a X actividad es ser chileno, o tener 18 años, o tener ese requisito básico, y no eres chileno y no tienes los 18 años. Y así todo, estás inscrito. Entonces,
yo diría que es como muy complejo, porque si bien es cierto desde el punto de vista, y respondiendo a tu pregunta, existe la facultad de reclamar, bueno, como acá son todos los involucrados, están en la misma situación, en esta tremenda irregularidad, eh, si un tribunal como el TAS fuese acucioso, podría decir, señores, ¿saben qué más? Mire, su reclamo, habría que buscar ahí la norma exacta, pero si ni siquiera es procedente porque usted ni siquiera pertenece, no sé si me explico, pertenece o tiene derecho a venir a reclamar acá porque usted ni siquiera cumple con los requisitos mínimos y básicos para ser un club de jugador profesional o jugadoras profesionales. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? La posibilidad está, pero otra cosa es que no estamos ni siquiera con el test, el estándar básico, lo que es gravísimo. Ahora pasando a otro tema que tiene también relación con la actualidad del fútbol femenino nacional. Hace unas semanas jugadores hombres de Santiago Wander fueron afectados por un cuadro viral gastrointestinal en Mantagua, esto es cerca de Valparaíso. ¿Ya? Mismo lugar en que la rama femenina jugó el pasado fin de semana ante Cobresal. Si ahora las jugadoras de ambos clubes también se vieran ¿Están en las mismas instalaciones? Perdona que te interrumpa. las mismas instalaciones Sí. para jugar el partido O lo que sea. Sí, es las mismas instalaciones. Si ahora las jugadoras se vieran afectadas por este cuadro viral gastrointestinal, ¿qué acciones podrían llevar a cabo? Ahí de nuevo es complicada la respuesta. A ver, desde el punto de vista simple, y esto es un elemento básico, y perdón si soy un poco aburrida, pero para que lo entiendas bien. Desde el punto de vista simple existe un principio básico del derecho en todas partes del mundo. Quien sufre un daño debe ser reparado, en primer lugar. Por lo tanto, si yo sufro un daño, en este caso me veo afectada por una infección gastrointestinal que me genera una serie de problemas, tratamientos médicos, etcétera, y yo logro establecer la relación de causalidad y el efecto, digamos, o sea, de cuál es el agente o qué agente me causó este daño. Por ejemplo, una pésima manipulación de alimentos, que por ahí probablemente son las vías más normales, digamos, de contagio de un tipo de enfermedad de esa naturaleza. Yo puedo recurrir o demandar, ponerlo en términos simples y coloquiales, a aquella persona que estaba a cargo de la manipulación de los alimentos y a su vez quién lo habrá contratado. Hasta ahí, no sé si me sigues con la idea. El problema que surge acá es el siguiente, que yo tengo que también establecer el vínculo, el de qué vínculo tengo yo con la institución a la que quiero demandar. Supuestamente esta institución es el club, y el club, en el caso de las mujeres, no tiene contrato. Entonces, lo que te quiero decir, que acciones legales existen, son procedentes, pero ellas están en un nivel de desprotección tan alto, tan grosero, que hasta una acción legal tan básica a la que cualquier ciudadano a pie tiene derecho, ellas tienen el doble de dificultad de acceder a ellas. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque no se cumple con esto que hemos estado hablando y que esto que es esencial, que es tener un contrato de trabajo. O sea, a lo más podrían demandar por responsabilidad extracontractual, que es una cosa más técnica, pero les pone una serie de barreras de entrada para acceder suena cliché, pero acceder a la justicia. Si sabe que yo me intoxiqué, estoy poniendo un ejemplo, un extremo, esto derivó en una complicación mayor, con todos los gastos que ello significa, con estar paralizada, lo que uno tiene derecho eventualmente a ser indemnizado, daño moral, daño emergente, perdón, lucro cesante, daño moral, y quizás, y muy probablemente nada de eso va a ser posible, porque ella está en una situación de una desprotección, pero que es impresentable. No sé cómo calificarla, porque realmente me faltan palabras, no encuentro la palabra que logre dimensionar el nivel de abuso en el que al que están sometidas estas chicas. Y el hecho de que estén inscritas como jugadoras, porque la NFP le exige como una plantilla de Sí. jugadores, ¿no es suficiente para poder llevar acciones a cabo contra el club? Podría ser, sí, el hecho de que estén inscritas, pero yo me pregunto lo siguiente, ¿cómo están inscritas? ¿Cómo lograron inscribirla? Porque no se inscribe en ella, el club las inscribe. ¿Cómo el club logra inscribirla en la NFP, en la federación, si no tienen contrato? Cuando el propio reglamento de la NFP
y de la federación exigen que para estar inscritos deben tener un contrato de jugador profesional, jugadora profesional. No sé si me explico. ¿Cómo logran estar inscritas? ¿Cómo el club logra inscribirlas? Si está la regulación acá, yo después te la puedo enviar y tú la puedes incorporar en tu nota para no plantearlo ahora, digamos, pero si para estar inscrito dentro de todo, porque tiene una ficha, ¿no es cierto?, los antecedentes médicos, etcétera, en el caso de las menores de edad, bueno, en el caso de las profesionales, sí, porque también hay menores de edad, me refiero a menores de 18 años, la autorización de los padres, las condiciones médicas, tú tienes que necesariamente, esto por reglamentos deportivos y además por legislación interna, que es el Código del Trabajo, que sí se aplica, porque ojo, que esto también hay que aclarárselo a la gente, muchas veces o la mayoría de las veces se nos quiere hacer ver o se nos quiere hacer entender de que el fútbol es un planeta aparte y existe esta clásica idea de que no se puede recurrir a la justicia ordinaria. Y la verdad es que eso no es así y está bien que existan tribunales especiales deportivos, pero esto tiene que ver cuando yo quiero reclamar qué. Por ejemplo, que no estoy de acuerdo con un arbitraje, con temas netamente deportivos. Pero aquí cuando estamos hablando de regulación de derechos laborales, rige la legislación interna y nuestro Código del Trabajo regula especialmente el contrato y las relaciones laborales de los deportistas profesionales. Por lo tanto, esto es absolutamente coherente. Entonces, aquí no están respetando, mira, no respetan la ley interna, derecho del Código del Trabajo, y ni siquiera son capaces de respetar, me estoy refiriendo a la NFP y Federación, que es lo mismo, porque la Federación está cooptada por la NFP, no son capaces de respetar siquiera sus propias normas, porque en sus propios reglamentos establecen esta obligatoriedad y este requisito básico de tener que tener contratos de trabajo profesional. Entonces yo no me explico cómo pueden estar inscritas o registradas cuando no cumplen con los requisitos básicos para aquello. Sí, esto también me trae mucho a la mente una entrevista que le hice al señor Mario Flores, quien es el encargado de la rama femenina aquí en Cobresal, aquí en Puente Alto. Y me comentaba, me decía que el fútbol femenino está muy incipiente y me decía de que las jugadoras no pueden tener un contrato. ¿Por qué? ¿Cuál sería su razón? ¿Por ser incipiente? Por ser, según él, el fútbol femenino recién están haciendo. Cuando el fútbol femenino... Del año 2009 se jugó el primer torneo. Está federado de 2008 en NFP y en ANFA está desde inicio de los 90. No, esa explicación claramente, a ver, es una explicación personal y carente de todo, o sea, es una opinión personal y carente de todo fundamento. Deportivo, por lo que hemos hablado, por la data, digamos, de la práctica del fútbol femenino y además desde el punto de vista reglamentario básico. Ni siquiera estoy hablando de que Sir Flores tenga que ser un abogado para entender estos términos. O sea, esto es una cuestión del ABC básico. O sea, no tiene que ver con el desarrollo del fútbol femenino, no tiene que ver con la convocatoria que genere, no tiene que ver con que si no son, que por lo demás es una pena que no existe interés alguno siquiera por transmitir los partidos del torneo local del fútbol profesional, y lo digo entre comillas, profesional femenino, porque de profesional no tiene nada. No lo digo por las chicas que lo practican, que hacen un tremendo esfuerzo, sino que lo digo por las autoridades que regulan el fútbol, ANFP, Federación, etcétera, y que está muy lejos de ser profesional. Entonces esa es una opinión que no tiene ningún sustento, ninguno. Y también me decía de que mientras la NFP y el aparataje estatal, dígase, que se apruebe una ley, mientras no exista la obligación, ellos no piensan hacer contrato. Entonces, ¿la obligación de qué? Si la obligación de hacer contrato existe. Por eso. La obligación de hacer contrato existe y existe en el artículo 152 bis del Código del Trabajo. Mira, tanto es así que me encantaría decirle a Sor Flores de vuelta que por favor haga un ejercicio súper simple, que ingrese al sitio web de la ANFP, porque ahí va a encontrar un documento que es emitido por la ANFP que se llama Comentarios a la Ley 20.178, que regula la relación laboral de los deportistas profesionales y trabajadores que desempeñan actividades conexas. Se entiende por esto, ¿verdad?, los entrenadores, etcétera. Y hacen los comentarios precisamente a la legislación del Código del Trabajo, y respecto de la relación esto del trabajador profesional o del deportista profesional, dice textual, esto es un comentario del Departamento Jurídico de la NFP,
esto lo deben tener presente los clubes cada vez que incorporan jugadoras a participar en forma permanente con el equipo profesional. ¿Y a qué se refiere esto? A la obligación de suscribir un contrato de trabajo. Entonces, señor Flores, que haga este simple ejercicio, reitero, que recurra a la página del NFP, baje esta información y se lea este reglamento y estos comentarios que se hace a la incorporación de la ley 20.178. O sea, está otra vulneración explícita ya de... Es que, ¿sabes qué? Es grosera, es manifiesta, es grosera y está a un nivel de normalización que a mí no deja de sorprenderme. Por ejemplo, a propósito de... terminó el Mundial Femenino de Francia, yo recuerdo, no fue hace mucho, en televisión salió Santiago Morning, hicieron un reportaje muy interesante, lo destacaron y lo resaltaron como el único club que tiene contratos con sus jugadoras, que yo también lo destaco, porque, o sea, dentro de todo lo malo, por lo menos hay uno de 14 que sí se está preocupándose de las cosas bien. Pero, ¿sabes cuál es el problema? De que lo que hizo o lo que está haciendo Santiago Morning es el teste. Eso es lo mínimo, eso es lo que por ley está obligado a hacer. Y nosotros estamos en un país en el que la propia prensa deportiva, en general, lo destaca, lo romantiza muy bien y lo normaliza, como si fuese una situación casi de otro planeta, una cosa ya pero extremadamente excepcional. Y eso no es así. Santiago Morning lo único que está haciendo es lo que debe hacer. Y aquí se pone y se ensalza como una gran obra, cosa que no es así. Terrible. No, es que es terrible, porque la gente termina creyendo qué buenos que son los de Santiago Morning, qué maravilla este club. Insisto, yo me parece, o sea, no es que los aplauda. Muy bien, señores de Santiago Morning, o sea, ok, hasta los podría felicitar porque dentro de toda esta mediocridad, porque no puedo decir otra cosa, quizás los calificativos podrían ser bastante más severos de mi parte. Qué bueno que ustedes estén haciendo lo que deben hacer, pero fíjate que es horroroso que esto sea presentado, como dices tú, como algo romántico, como una obra de caridad, casi como que el empresario que va más allá de la norma básica, o sea que estamos aplicando unos criterios éticos pero ya superiores, de una moral kantiana prácticamente, y eso no es así. Si eso es lo básico, ese es el piso. Te creo que me dijeran que ese club o X club, desde luego, tiene los contratos, pero además, por ejemplo, a propósito de lo que conversamos un rato atrás, hizo un convenio con un centro médico, con un centro kinesiológico y le genera mejoras que no son obligaciones, pero que sí están preocupados de darle todavía mayores y mejores condiciones a sus jugadores. Por ejemplo, eso es para resaltarlo como algo romántico, que le entreguen un apoyo adicional en distintas áreas más complementarias, porque un jugador ciertamente no, o sea, yo creo que yo soy una convencida de algo, como tú entrenas, juegas. Y si las condiciones del entrenamiento, y no me refiero al entrenamiento en sí, en la cancha, no solamente eso, sino que todo lo que está alrededor del jugador, es decir, sus preocupaciones, su familia, su alimentación, sus traslados, etcétera, son en buenas condiciones, ese jugador en este caso, va a poder entrenar bien, y va a poder entrenar bien, va a poder tener un buen rendimiento en la cancha en un partido. Si yo tengo un club que se preocupa además de todo eso es destacable. Lo otro no. Es más, la nota debiera haber sido, esa nota, puntualmente, debiera haber sido al revés. Debiera haber sido, mire, triste realidad del fútbol profesional femenino en Chile. Triste realidad. Impresentable realidad. Solo un club, parcialmente, digo parcialmente, no es por digamos, disminuirlo, sino que porque tampoco son todas. Pero es que ¿en qué país vivimos que esto está normalizado? No, de verdad no lo entiendo. Ahora pasando a otro tema que también tiene que ver con el presente del fútbol femenino. Hace una semana Rosario Balmaceda, jugadora de Colo Colo, sufrió amenazas por parte de la Garra Blanca a través de las redes sociales, donde fue insultada y amenazada. Y quería consultarle qué pasos legales podría tomar una futbolista ante situaciones como las que vivió ella. A ver, primero que todo decirte que lamento profundamente la situación que está viviendo esa jugadora,
porque nadie, o sea, a ver, no existe un motivo para que una persona sienta que tenga el derecho de amenazar a otra de manera tan gratuita y tan cobarde como ocurre hoy día en las redes sociales, eso en primer lugar. Ahora, desde el punto de vista legal, nosotros estamos en una nebulosa en las redes sociales, porque en las redes sociales hay proyectos de ley que están buscando hoy día, intentan sancionar precisamente estas situaciones de amenaza, situaciones de hostigamiento. Hay un espacio ahí que no está del todo regulado, este es un fenómeno relativamente nuevo. Nosotros cada vez vemos que las redes sociales se prestan para, desde el anonimato y la cobardía, no solamente insultar, denostar, sino que aquí llegar al extremo de amenazar. ¿Qué es lo que ocurre? Que si ella es amenazada, y esa amenaza de muerte, por ejemplo, o sea, desde el punto de vista legal, y si se dan ciertos elementos básicos, aquí estamos en presencia de un delito que ella bien puede denunciar. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, la amenaza tiene que ser verosímil, tiene que ser una amenaza seria, o sea, y una amenaza de un peligro, digamos, que tú realmente, o sea, me sentiría amenazada si efectivamente a la Garra Blanca me están viendo mensajes de que me va a pasar algo, o sea, son verosímiles, porque existen hechos anteriores que así lo demuestran. No sé si me explico. No es lo mismo una amenaza a un niño de 10 años versus la amenaza de unas personas que uno entiende que sí pueden llegar a cumplir o concretar esa amenaza. El problema que tiene ella, desgraciadamente, es que como esto se hace a través de redes sociales, resulta muy complejo determinar quién es la persona que está detrás de esas amenazas. Generalmente funcionan a través de cuentas con correos que no van a dar con la dirección, funcionan con IPs que no son rastreables. Por lo tanto, como están escondidos en el anonimato, resulta muy complejo, muy difícil desde el punto de vista de la investigación por parte del Ministerio Público, porque ahí ella tiene una acción legal, que es presentar una querella por el delito de amenaza. Que además, en este caso, como son delitos de acción penal privada, ella no cuenta con el apoyo del Ministerio Público, tiene que ejercer todas estas acciones sola. Entonces, esto en la práctica, ¿qué significa? Contratar un peritaje, un perito especial, un perito informático que logre hacer toda la trazabilidad de esas amenazas hasta el lugar de origen, si es que puede lograrlo, porque esto ya es más técnico, si es que la IP es una IP fija, si es que la persona que lo hizo desde su casa, y muy probablemente aquello no es así. Porque esta gente cobarde saben cómo hacer las cosas de tal manera de que cuesta muchísimo que sean finalmente identificados. Y si los logran identificar es porque ellos caen en la cosa burda de vanagloriarse de que son los super valientes que amenazaron a una jugadora en este caso. Una pena. Esto tiene que ver también con otras áreas, tiene que ver con la urgencia de legislar, todo lo que tiene que ver con el manejo de las redes sociales hoy día, las responsabilidades que implica estar detrás de una red social, y ahí ya es el poder legislativo, directamente el Congreso, el que tiene que hacerse cargo de esta realidad, sin perjuicio de que sería interesante que esta jugadora, el club, más allá que, reitero, no tiene contrato profesional y ya vulnera a esa jugadora, por lo menos, si tiene el descaro de inscribirla en los registros de la NFP, en los registros de la federación, en las competencias, por lo menos debiera brindarle cierta protección y cierta visibilidad para que esa jugadora sintiera un poco más de tranquilidad, porque debe ser muy preocupante, muy angustiante estar viviendo bajo una amenaza constante, y que, en mi opinión, viniendo de quienes vienen, es una amenaza seria y verosímil. Ahora, volviendo un poco atrás sobre lo que hablábamos sobre los medios de comunicación, esta especie de romantización que se ha hecho del fútbol femenino y del deporte en general, como pasa ahora con los panamericanos y muchos de los deportistas que no reciben apoyo, de alguna forma, más que deportistas, parecen mártires. Así como existe una ley de 20% para la radio, para modo de ejemplo, donde se tienen que poner música nacional compuesta o como sea, pero que sea nacional, a los grandes medios se les podría obligar a darle un porcentaje de cobertura al fútbol femenino. Interesante, no lo había escuchado y me parece una propuesta sumamente interesante. A ver, partamos la base que todo es posible. Nosotros hemos visto en Chile proyectos de ley que son incluso insólitos, casi de verdad dan para comentarios hasta
incluso despectivos, para la risa, humorísticos, etcétera. Hemos visto toda clase de proyectos de ley. Por lo tanto, desde esa perspectiva todo es posible. Y haciendo la analogía que tú me señalas, que dice relación con esta ley, por ponerlo así, de cuota con respecto a la música chilena, ¿verdad? Que fue bastante peleada por lo demás por todos los artistas chilenos y que se logra finalmente que las radios accedan, o más que accedan, vía ley, se les impone la obligación. Pero por supuesto que sí, bien puede ser. De hecho, países en el extranjero, las formas, los caminos que han recorrido para potenciar el fútbol femenino es precisamente, por ejemplo, en el caso de España, obligar, digamos, vía ley, de esa manera se imponen las conductas en el mundo de una sociedad democrática, digamos, que los partidos femeninos, por ejemplo, del torneo profesional femenino en España, las entradas a los estadios cuesten un 10% del valor real de una entrada a un partido de fútbol profesional masculino. Tienes una manera de incentivar y digamos, de impulsar el fútbol femenino, ¿me entiendes? Desde esa perspectiva, a mí me parece que no veo ningún conflicto de que vulnere algún derecho, etcétera. Será discutible, por ahí algún medio podrá decir, oye, la libertad de prensa, etcétera, pero yo creo que puede ser, quizás ahí tengan un muro, digamos, de un poco como de traspié o que sea complejo, pero yo creo que sí perfectamente se puede llegar a algún tipo de legislación que en definitiva establezca un cierto porcentaje, una cierta cuota de cobertura respecto al fútbol femenino. Me parece que es una muy buena idea y yo creo que es algo absolutamente viable, a lo menos en la discusión. A lo menos en la discusión. Y que sigue, reitero, la lógica y la dinámica que han seguido otros países, otras potencias, porque son más bien potencias a nivel deportivo, en Europa especialmente, donde el fomento en este caso el fútbol femenino está dado precisamente por esa clase de iniciativas. Y también lo tiene relación con la prensa, como decía anteriormente, que desde los medios se ha producido una especie de romantización hacia los esfuerzos de los deportistas, en este caso de las futbolistas. Eso también ha mermado de alguna forma la actividad fiscalizadora que existe en torno a la actividad. También lo entrelazo con lo que decía Hernán Larraín, que ahora cumple el cargo de Ministro de Justicia. Claro, Hernán Larraín ahora es el ministro de Justicia, y recuerdo que en la comisión investigadora a la NFP él decía que de alguna forma ellos deciden actuar a través de lo que haya dicho la prensa sobre Sergio Jadwe y todos los ilícitos que se cometieron. Entonces ha mermado la actividad fiscalizadora el hecho de la cobertura de la prensa que está teniendo hoy en día. A ver, yo tengo la siguiente opinión. De hecho, yo tengo mucha relación con prensa deportiva. Yo creo que de alguna manera aquí se da una relación que es bastante poco sana entre la prensa deportiva y los actores del medio deportivo en general. Y me refiero a qué? A que de una u otra forma la prensa deportiva tiene que estar sujeta a todo lo que haga o deje de hacer, sobre todo la dirigencia deportiva. Porque ¿cuál es la consecuencia de no ser servil, de no romantizar, como tú lo señalas? La consecuencia es muy simple: los vetan. Entonces, esto de verdad es una relación muy poco sana, por no decir que es tóxica. Es decir, no estoy justificando, pero que yo voy, que en general la prensa deportiva, ¿qué es lo que hace? A ver, primero normaliza situaciones que están muy lejos de ser normalizables. Esta cosa romántica que hemos comentado. Y la hacen ¿por qué? Porque de alguna manera quedan al servicio de los actuales dirigentes, de todo lo que se hace mal, y eso al mismo tiempo produce el efecto de que en el resto de la sociedad, y también digo de las entidades fiscalizadoras, lo que se está mostrando es casi digamos, un mundo deportivo, en este caso el mundo del fútbol, como si estuviéramos en un país de maravilla. No sé si me explico. Ese es el efecto que tiene, porque no podemos negar que los medios de comunicación, por algo en algunos países, particularmente en Estados Unidos, llamado el cuarto poder, etcétera, tienen efectivamente un efecto multiplicador en la sociedad muy importante. Entonces, si yo estoy mostrando como medio de comunicación que
todas estas situaciones son normales y casi son para aplaudir y destacables y románticas y etcétera, no existe la visión crítica. Entonces la gente lo mira como normal. Luego, ¿qué pasa? Que las autoridades, y ahí respondo a tu segunda parte de la pregunta, que son los entes fiscalizadores, también miran esa realidad, miran esta falsa realidad que se muestra. Pero yo creo que aún viendo esta falsa realidad que se muestra, a mí me parece que eso no es una razón para que las autoridades que tienen la obligación de fiscalizar no lo hagan. Es decir, si tú y yo, tú en tu rol de periodista, yo en mi rol de abogada que comento y hablo de fútbol, porque no hay que ser un genio para llegar a esto, ¿verdad? Una cosa muy sencilla de estudiar. Yo me pregunto, ¿qué pasa con la Dirección del Trabajo, por ejemplo? Que fiscaliza constantemente, que hace una excelente labor. Hace poco hemos tenido un caso bien conocido que ha generado una polémica toda la semana, etcétera, y resulta que son incapaces de ir y fiscalizar esto. Porque yo puedo entender, no lo justifico, pero no me extraña que la federación, que tiene facultades fiscalizadoras por sobre la NFP, de acuerdo al estatuto, etcétera, pero que sabemos que eso no sirve para nada, no fiscalice. Porque son lo mismo, ¿me entiendes? Por ejemplo, la federación tiene la obligación de revisar las cuentas que le rinde la NFP cada año a propósito de los fondos que le entregan. ¿Cómo? ¿De qué estamos hablando? Si fiscalizador y fiscalizado son la misma persona, el presidente de una es el mismo presidente de la otra. Entonces no me extraña que la federación no fiscalice, pero sí me parece que es exigible a la inspección del trabajo, a la dirección del trabajo, que fiscalice. ¿Cómo no? O sea, no necesitan, o sea, más allá de que vean esta falsa realidad que pueden generarse en los medios de comunicación, porque ojo que también hay excepciones muy destacables. Una de las cosas que estaba haciendo usted, por ahí hay varios medios y hay algunos periodistas que yo me saco el sombrero porque son capaces de dar la cara y de velar una serie de irregularidades que son francamente impresentables, pero que vienen de gente también tan poderosa que no es fácil destapar aquello. Entonces, Dirección del Trabajo, ¿dónde está? El mismo Ministerio de Justicia, si es el ente fiscalizador de todas estas personas jurídicas sin fines de lucro, ¿dónde está? La explicación que da el Ministro de Justicia cuando comparece a la Comisión Investigadora de la Cámara, porque es interesante que la gente también sepa lo siguiente. La conclusión, una de las conclusiones, la más importante a la que llega esta Comisión Investigadora, es que la NFP debe ser disuelta. Esa es la conclusión, así de drástica. Y jurídicamente hablando, pues yo me leí todo el informe completo, tienen todos los argumentos para aquello. O sea, la NFP, si hay algo en lo que ha sido extraordinariamente eficiente, es en cumplir y hacer todos y cada uno de los requisitos para ser candidato a que sea una persona jurídica cancelada, disuelta. Porque en eso son tremendamente efectivos. ¿Y qué es lo que dice el Ministro de Justicia? El Ministro de Justicia dice, es que no lo hacemos porque es el efecto que puede tener la disolución de la NFP, y siendo el fútbol un deporte de tal, digamos, impacto social, etcétera, casi como que le estamos haciendo un daño a la sociedad chilena. Entonces digo, por favor, ¿de qué estamos hablando? Si aquí el que siempre ha debido tener el control y ser el ente rector del fútbol es la federación. Aquí no pasa nada, no pasa absolutamente nada. No dejan de hacerse los partidos, no pasa nada, nada malo. Entonces, vuelvo a concluir con tu pregunta. Las entidades fiscalizadoras tienen y deben estar por sobre lo que aparezca en la opinión pública, por sobre lo que aparezca en los medios, porque su trabajo es fiscalizar. Y ellos conocen muy bien cuáles son sus facultades, cuál es la normativa aplicable, y no pueden menos que saber dónde se está aplicando correctamente y dónde no, y a esos lugares es donde tienen que ir, fiscalizar y sancionar. O sea, a grandes rasgos están siendo negligentes. Absolutamente, no, negligentes absolutamente, sin ninguna duda. O sea, tanto es así, también me refiero al Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, también. El Servicio de Impuestos Internos también tiene que fiscalizar.
eso lo establece el informe de la comisión investigadora. O sea, curiosamente el año 2015, que es el año cuando se produce el año de Dulce Agras, que lo habíamos conversado, algo así lo dijimos en el programa en la radio, grandes éxitos deportivos y las grandes vergüenzas también desde el punto de vista de los fraudes. Curiosamente ese año, el 2015, es el año donde el Servicio de Impuesto Interno no hace ningún reparo a las declaraciones digamos, tributarias, por ponerlo en términos simples, de la NFP. También ese año se produce de alguna forma un hecho histórico que el FBI decidió intervenir en las distintas federaciones de fútbol, cuando la FIFA generalmente había puesto como un manto, por decirlo de alguna forma, de que el fútbol no se podía mezclar con la justicia ordinaria porque la federación iban a ser desafiliadas. O sea, eso siempre fue un mito y al final no tiene ningún peso. No. No, lo que pasa es que, claro, los estatutos de de la FIFA efectivamente establecen que todas las asociaciones miembros y parte por las confederaciones regionales, ¿verdad? Tiene todo esto una estructura, una organización, digamos, piramidal en el buen sentido de la palabra, o estructura orgánica. No existe esta cosa que yo digo, yo miembro me someto o me sujeto a que todos mis problemas los resuelvo en la casa, por decirlo así. Pero en ninguna parte puede permitirse de que cualquier organización, la que sea, esté por sobre un Estado de Derecho del país local. Así, por ejemplo, si se comete un delito, estamos hablando de un delito que afecte o que estén involucrados partes que están a su vez, por ejemplo, en la NFP, que de hecho así ha ocurrido, digamos, esto no es ninguna novedad, a partir de lo que pasa con Sergio Jadwe. Eso no puede ser un impedimento para que los afectados, en este caso es la NFP y son los clubes, porque son dineros de los clubes, no ejerzan las acciones legales, porque eso es un principio básico del derecho. Yo no puedo renunciar, nadie me puede obligar a renunciar a ejercer mis acciones penales si yo soy víctima de un delito. Y eso, entonces, esta mirada que aquí es planeta fútbol, y como es planeta fútbol no se puede recurrir a la justicia ordinaria, la verdad es que no es tan así, y la mejor prueba es lo que tú me señalas, la investigación que se ha hecho en Suiza, en Europa, en Francia, ahora no hace mucho con la atención de Michel Platini. Recuerda que también hay una investigación. Yo diría, hay 3 investigaciones a nivel internacional que rodean a la FIFA, que es la que está en Suiza, la que está en Francia y la que se generó también en Estados Unidos. Y la de Estados Unidos es aquella que y alcanza, en este caso a Chile, a Sergio Jadwe y la Conmebol, precisamente por los delitos de soborno, entre otros, en la adjudicación de contratos millonarios y secretos para la televisación de los torneos continentales, que fue una brutalidad de dinero. Una brutalidad de dinero. Entonces, esto de que suena como matonaje, esa es la sensación, suena como matonaje decir, ¿sabes qué? Tú acá estás en este mundo tú no puedes ir a reclamar afuera, tú no puedes ir a tocar la puerta de la justicia ordinaria, entonces esto te lo arreglas, o se arregla, si es que tiene arreglo, acá, a puerta cerrada y como nosotros queramos. Y eso no es así. Y eso ya es bueno que la gente lo sepa y sobre todo lo tengan claro los propios jugadores, las propias personas que están involucradas, porque yo te reitero, el nivel, después de haber visto ese video, el nivel de vulneración de derechos así básicos, no estoy hablando de un derecho de ni siquiera, oye, que la imagen, que el honor, no, te estoy hablando de algo esencial, es impresentable. Esta semana, todo el mundo, y con razón, todos hemos estado así, con la boca abierta, impactados, ¿verdad?, por las imágenes de este video que se hizo el restaurante La Piccola Italia, del trato que le da un supervisor, etc. Horroroso. A mí me parece igual de horroroso que jugadoras tengan que mendigar. Ya ni siquiera para entrenar, para comer, para vestirse. Y para representar a un club que tiene la desfachatez de poner en la página web de la NFP torneo y campeonato de fútbol profesional femenino y colocar cosas muy bonitas y aquí está la tabla y las noticias, etcétera, cuando detrás de todo eso lo que hay es un enorme sacrificio personal de todas y cada una de esas jugadoras que está bien, uno se sacrifica, cada uno en su actividad, pero que además permitiendo y tolerando que se le vulneren derechos súper básicos. Eso me parece igual o más horrible que las imágenes del restaurante La Piccola Italia.
Y ahí fueron todos. Pasaron estas imágenes y tú ves que está la dirección del trabajo, o sea, cayeron todos los fiscalizadores encima. ¿Por qué no pasa eso acá? Por lo que hablábamos recientemente, de que de alguna forma la prensa y la entes fiscalizadores estaban actuando como de la mano, pero claro, eh, existe todavía la negligencia muy grande sobre el fútbol femenino. Volviendo un poco atrás, estamos hablando sobre Sergio Jadue. Quería hablarle sobre, o sea, consultarle sobre la auditoría forense que se realizó ¿Mm? aquí en Chile, en donde se dictaminó que, bueno, en gran parte de lo ilícito, uno de los puntos tenía que ver con que gastó parte de los dineros destinados al fútbol femenino en un ascensor. Ascensor que, El polémico ascensor. claro, cuando la NFP solamente tiene 2 pisos y nadie lo ocupa. ¿En qué está actualmente el caso del expresidente de la NFP? ¿Cuáles fueron las principales conclusiones también del informe? A ver, primero señalar que en Chile el sistema que nosotros tenemos de justicia penal, eh, este sistema comillas nuevo que lleva un poco más de 20 años, sin duda que es mucho mejor que el que existía anteriormente y pero sin embargo hoy día hace mucho más restringido el acceso. Me explico lo siguiente: antes se cometía un delito y cualquier persona que se sentía afectada podía querellarse y ser parte de ese proceso. Hoy día no es así, hoy día solamente está muy acotado a quienes son efectivamente las víctimas o sus representantes. Por lo tanto, ni tú, ni yo, ni cualquier persona ajena tiene acceso a la investigación, por ejemplo. O sea, uno lo ve en otros casos donde se habla que yo necesito tener acceso a la carpeta investigativa, pero si uno no es parte de la causa o del caso, no puedes tener acceso a esa carpeta investigativa. Y hago este alcance porque no es fácil encontrar información. Entonces, la única información respecto al caso del, comillas, caso NFP Sergio Jadue, es un caso que se inicia el año 2016. Eso yo lo puedo encontrar a través de la información que está en el sitio web del portal judicial, teniendo el rol de la causa, que ya la estuve viendo. Y en esa causa tiene muchas querellas, varias. Por lo menos la NFP presentó 5 en su minuto cuando asume Arturo Salá, ¿verdad? Y ordena hacer también la auditoría, y producto de esa auditoría también se generan una serie de querellas. En algunos casos son querellas dirigidas, todas desde luego, en contra de Sergio Jadue. Hay otras querellas que también son nominadas en contra de otros dirigentes y también se dejan abiertas. ¿Qué quiere decir abiertas? Contra todos aquellos que resulten responsables. Y pongo el énfasis en ese punto por lo siguiente. Porque procesalmente hablando, como Sergio Jadue está en Estados Unidos, bajo esta figura, digamos, de delación compensada, entre comillas, cooperando con la justicia norteamericana, acá en Chile iba a ser formalizado, que es el paso natural, digamos, frente a todos estos hechos, y como no está presente y no puede ser formalizado, se declaró su rebeldía, porque nadie puede ser formalizado ni juzgado si no estaba presente. Eso es un derecho básico de cualquier persona que quiera imputar en una causa y está muy bien que así sea. Entonces él es declarado rebelde y luego de ello se dicta respecto de él lo que se llama el sobreseimiento temporal, que es como la paralización de la causa hasta que aparezca. Por estas razones, porque no puede ser, o sea, también tiene derecho a defenderse y no se puede defender si no está presente. Pero ocurre que, y por eso vuelvo al punto esto de que hay varias querellas y muchas de ellas que son querellas que además quedan abiertas, que se llaman innominadas, el Ministerio Público, para seguir investigando, lo puede hacer de oficio desde luego, pero yo acá hago el llamado a la actual administración, al actual presidente de la NFP, incluso a los presidentes de los clubes, porque también son los afectados por estos delitos, porque son dineros de los clubes, los que en definitiva, o que deberían haber llegado a los clubes, a que retomen, si es que realmente quieren hacer las cosas bien de una vez por todas, y logren y retomen y le den un nuevo impulso a esta investigación, independientemente de Sergio Jadue, porque pensar que Sergio Jadue actuó solo me parece que es bastante naif. Entonces ahí hay un tema, y ese tema, si no la NFP, la actual dirigencia de la NFP, si no es capaz de retomar esto y volver a impulsarlo, porque en un inicio, recordemos, Arturo Salá, todo el mundo dando conferencias, y contratamos abogados y presentamos querellas, bueno, y todo esto queda ahí congelado y en el olvido. Entonces ya han pasado ¿cuánto? Estamos en 2015, ocurrió esto, las primeras querellas son del 2016, han pasado ya 4 años.
¿Y en qué estamos? En nada. No hay ningún formalizado en esa causa. Ni una persona formalizada. Y la cantidad de irregularidades, que irregularidad en realidad es casi un regalo como adjetivo. Los ilícitos y los hechos que configuran diversos delitos, incluso delitos tributarios, son varios. Yo creo que tendríamos que hacer juntarnos otro día para hablar más en particular sobre aquello, porque están los préstamos de los clubes, está la desviación de dineros de la federación y que debiesen ir a el fútbol femenino o también al fútbol amateur o al fútbol formativo, y esos dineros al final, ¿por quién son administrados? Terminan siendo administrados en los hechos y en la práctica por la NFP. ¿Qué garantía tienen hoy día, qué transparencia tienen hoy día los deportistas, las deportistas, por ejemplo, el caso de las mujeres, que es nuestro tema el tema principal, las chicas del fútbol profesional, también los jugadores de fútbol amateur, fútbol formativo, hoy día, ¿qué posibilidades tienen ellos de saber, conocer cuánto dinero efectivamente tendría que haberles llegado? No existe. ¿Cómo yo canalizo? La NFP, siendo una entidad privada, por ejemplo, tú mismo como periodista, no tiene ninguna posibilidad, salvo que contrate o tenga algún trato con el Estado, de poder acceder a documentación vía transparencia. Trata de encontrar algo. Existen transparencia los reglamentos, las cosas básicas. No, pero claro, pero eso está en la página web de ellos. Sí. Yo me refiero vía obtener documentación vía ley de transparencia. Hoy día, por ejemplo, ¿qué sabemos del proceso y la adjudicación de el VAR al grupo español Mediapro? Nada. Solamente lo que ellos quieren comunicar. ¿Tenemos posibilidades de pedir aquella información vía ley de transparencia? No, porque no es un órgano que esté sujeto a una fiscalización. O sea, más que una fiscalización, que esté, digamos, como un ente público, como sea el caso de cualquier otra institución pública, donde sí se puede. Pero sí, por ejemplo, ¿quién puede hacer algo? El IND. Y volvemos al tema de las autoridades que sí tienen y deben fiscalizar. El IND, de momento, que es la institución que le entrega fondos estatales para el fomento del deporte, en este caso del fútbol, ellos sí pueden fiscalizar y deben fiscalizar. Yo hasta el día de hoy nunca he visto, de verdad, no he visto un informe, por lo menos públicamente, nada que diga relación con la fiscalización. Entonces eso se está pidiendo a grito hoy en día, que la NFP de alguna forma pueda ser fiscalizada por las personas naturales, por la prensa, por todo el mundo. Ya. Pero mira, una cosa, y aquí son dos caminos, que uno no obsta al otro. Un camino que es más largo sin duda es estos proyectos de ley que hemos comentado, que están impulsando, en mi opinión, destacables. O sea, yo los destaco, porque eso sí que es destacable, que tengamos al menos 3 diputados que estén preocupados del tema y ocupados del tema, con cosas concretas, con proyectos de ley concretos que tienen que ver con aumentar la fiscalización, con ponerle límites a la NFP, con separar definitivamente la NFP de la federación a través de estas inhabilidades o incompatibilidades de ser presidente de una y otra organización o institución. Pero además existe otro camino que tiene que ver con la autorregulación. Es decir, el llamado es a la NFP, puntualmente y específicamente a Sebastián Moreno, que es presidente, que ha sido muy cuestionado desde antes incluso de ser electo. Ya las elecciones fueron bastante polémicas, pero hoy día es el presidente de la NFP, es el presidente del ente rector del fútbol chileno en la práctica, nos guste o no nos guste. Digo esto, nos guste o no nos guste, por esta dualidad o esta situación bastante especial que tiene con la federación. Y él perfectamente, si quiere hacer un cambio, un golpe de timón y un salto cuantitativo, cualitativo en la institución, él podría voluntariamente transparentar muchas cosas y voluntariamente someterse a controles y etcétera. Tienen las posibilidades, tienen el camino, tienen todo para hacerlo. La pregunta es si están dispuestos o no. Al parecer no, porque no he visto una señal distinta de hacer las cosas de manera diferente, y si están dispuestos o hay disposición, también todos sabemos que por ahí hay personas que son de las administraciones anteriores y que todavía siguen dando vueltas en las oficinas de Kili.